Era una mañana gris en la ciudad de San Lázaro, donde el aire parecía estar impregnado de una tristeza irremediable. La pandemia de un virus desconocido había desencadenado una oleada de terror, convirtiendo a sus habitantes en criaturas sin alma. Los zombies vagaban por las calles, buscando instintivamente la carne fresca. Gabriel, un joven ingeniero, solía ser una persona optimista, pero la desesperanza lo había atrapado en un mundo que ya no reconocía. Unos días atrás, había perdido a su hermana pequeña, Valentina, y el dolor lo consumía. En las ruinas de un supermercado, Gabriel se había refugiado junto a un grupo de sobrevivientes. María, una madre soltera, se había convertido en el pilar del grupo. Su determinación de proteger a su hijo, Lucas, no conocía límites. Sin embargo, en la penumbra de su fortaleza, los secretos empezaban a salir a la luz. Alguien estaba robando las raciones de comida y la tensión se palpable. Uno de los miembros, un anciano llamado Don Manuel, comenzó a acusar a Gabriel. La desconfianza crecía entre ellos, mientras la amenaza externa de los zombies acechaba con cada sonido. Una noche, mientras Gabriel se mantenía vigilante, escuchó un murmullo en la oscuridad. Sigilosamente se acercó y descubrió que María estaba hablando con Lucas, quien parecía estar enojado. «No quiero volver a ser un niño», decía el niño, su voz entrecortada. Gabriel sintió una punzada de dolor en su corazón. Recordaba las veces que Valentina decía lo mismo antes de que ella desapareciera. Decidió interrumpir la conversación y, tras una breve lucha interna, confió en María su historia, revelando que había perdido a su hermana y que su mundo se había hundido. Aquel momento de vulnerabilidad acercó a ambos, creando un vínculo inesperado. Sin embargo, la situación se tornó más oscura. Mientras intentaban encontrar una solución para deshacerse del traidor, el grupo se vio atacado por una horda de zombies. El lugar se convirtió en un caos. Gabriel, que había aprendido sobre sistemas eléctricos, planteó un plan para crear una trampa que detuviera a los muertos vivientes. Pero, en el fragor de la lucha, María se adelantó, en un intento por salvar a Lucas de un zombi que se abalanzaba sobre él. La madre arriesgó su propia vida, empujando a Gabriel a la zona segura. La pelea fue intensa y al final, el grupo logró salir con vida, aunque con algunas pérdidas que dejaron huellas imborrables. Sin embargo, mientras se recuperaban, Lucas desapareció. El corazón de María se rompió al darse cuenta de que su hijo no estaba con ellos, y en el caos había olvidado asegurar la puerta trasera. La culpa la consumía, así que Gabriel, decidido a no permitir que otro inocente sufriera, se ofreció a ir tras él. La búsqueda fue desoladora. En medio de la noche, Gabriel escuchó la familiar risa de un niño. Siguiendo el sonido encontró a Lucas, pero lo que vio lo dejó helado. El niño estaba rodeado de ellos, de seres que antes habían sido humanos. Acercándose con cautela, Gabriel recordó las palabras de la madre del niño. «Nunca dejes de ser un niño». Lucas, en su inocente curiosidad, había hecho algo que nadie en su situación hubiera imaginado. Había comenzado a comunicarse con los zombies, usando sus juegos para intentar reconocerlos, llevando consigo una tía que no sabía que estaba perdida en el terror. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Por un lado, la desesperación lo abrazaba al darse cuenta del peligro inminente, pero, por otro, estaba inspirado por la valentía de Lucas. Sin pensarlo, se abalanzó y empezó a llamar al niño con ternura. «Lucas, ven aquí, juguemos a las escondidas, ven aquí». El niño giró su rostro, y entonces, en un giro inesperado, uno de los zombies se detuvo, recordando destellos de humanidad que aún quedaban en él. Gabriel tomó la oportunidad y se llevó a Lucas, pero se dio cuenta de que los zombies, aquellos que aún podían recordar, podían ser más que simples monstruos. Regresaron al grupo, y con ello, la historia de su unión se volvió la más poderosa. Gabriel y María, ahora unidos por la fortaleza del amor y la pérdida,
comenzaron a reunir fuerzas alrededor de esa idea, convirtiendo su refugio en un lugar donde lo imposible comenzara a cobrar vida, donde los muertos quizás no estaban tan muertos después de todo. Las decisiones tomadas ante la adversidad revelaron la verdadera naturaleza de cada uno. En un mundo en el que el horror reinaba, el amor y la esperanza resurgieron en formas inesperadas. Así, el futuro se convirtió en una página en blanco, donde cada uno decidiría cómo escribir la próxima historia en medio del caos. Gabriel y María, tras el increíble reencuentro con Lucas, comenzaron a establecer un nuevo orden dentro del grupo. La determinación brillaba en sus ojos, mientras se comprometían a proteger no solo a los suyos, sino a cada vida que aún quedaba luchando por un futuro en medio del horror. Sin embargo, la realidad del mundo exterior era implacable. Los días pasaban, y aunque sus tácticas de supervivencia se volvían cada vez más ingeniosas, los ataques de los zombies se intensificaban. Un día, mientras trataban de reparar las barricadas de su refugio, el grupo recibió un ataque masivo. La tensión en el aire era palpable. La ira de lo que fuera que los había transformado tomaba forma en la noche oscura. El refugio comenzó a tambalearse bajo el golpe de los muertos vivientes, y en medio de la confusión, Gabriel se encontró en un dilema desgarrador. Un zombi se abalanzó sobre María, pero en un giro inesperado, era don Manuel quien la empujó fuera del alcance del monstruo, recibiendo el ataque en su lugar. La escena se congeló en el tiempo. María gritó, desesperada, mientras Gabriel presenciaba la valentía de su amigo que, en su último aliento, le sonrió con una paz casi reconfortante. Gabriel y María se unieron para luchar en la oleada de terror que invadía el refugio. Sabían que no podrían resistir por mucho tiempo. Estaban rodeados, y el último bastión de esperanza comenzaba a desmoronarse. En medio del caos, Lucas comenzó a gritar, llamando a su madre, y la desesperación se apoderó de Gabriel. Cada rincón de su ser clamaba a la lucha, pero el horror que los rodeaba parecía ser más fuerte. A pesar de su coraje, el grupo fue disminuyendo. Uno a uno, los amigos que habían compartido risas y lágrimas cedieron ante el avance implacable de los zombies. Cuando por fin solo quedaban Gabriel, María y Lucas, se dieron cuenta de que la lucha se había vuelto no solo por sobrevivir, sino por mantener su humanidad en un mundo despojado de ella. En un último intento por escapar, decidieron salir por la única puerta que quedaba sin asegurar, una pequeña salida trasera que daba lugar al exterior. Al abrirla, se toparon con un panorama aterrador. Una marea de zombies se encontraba esperándolos, y la luz de la luna apenas iluminaba sus ojos vacíos de vida. La visión los paralizó. No había esperanza, solo una llanura oscura donde la muerte parecía inevitable. María tomó la mano de Lucas con un férreo apretón. «No te asustes, cariño. Siempre habrá una razón para luchar», le susurró, incluso mientras el terror los envolvía. Gabriel se giró para mirarla. Con lágrimas en los ojos, entendió que ese era su final. Se dieron cuenta de que habían luchado tanto por salvar a los sorprendentemente humanos que aún podrían vivir en los zombies que les rodeaban. Sin embargo, la realidad era cruel, y no todos podían ser salvos. Con el rugido de la horda resonando, la madre y el niño se aferraron a Gabriel, y ante la inminente oscuridad, decidieron compartir un último momento de conexión antes de que todo terminara. En el instante más desgarrador, los zombies se abalanzaron sobre ellos, y antes de perderse en la vorágine de lo inevitable, cada uno de ellos recordó lo que era ser humano: la risa, el amor y la esperanza. Y así, mientras sus cuerpos se desvanecían, una chispa de luz se mantenía viva en su interior. Su lucha, aunque breve, había dejado un eco en el mundo que los rodeaba, como un susurro de lo que habían sido y de lo que podían haber llegado a ser. A pesar de las sombras que acechaban en su memoria, la esperanza seguía viva, ardiendo con el brillo de aquellos que aún luchaban en un mundo destinado a ser olvidado. Gabriel, María y Lucas cayeron,
pero su lucha se convertía en una leyenda para las almas que aún permanecían, que continuarían luchando como un acto de resistencia en el abismo de la noche.